Podemos decir entonces que el Señor quiere ver en nosotros un corazón de pescador. ¿De acuerdo? Estar dispuestos a pescar, a ser guiados por el Señor, a no discriminar tanto un lado como el otro. Y sobre todo, hermanos, un evangelismo que es muy importante es invitar. Amén. Recuerden que hay personas que nunca se acercarían a una iglesia por sí solo, porque son llamados paralíticos en un sentido espiritual. Pero para eso hay familias, hermanos con corazón de pescador que estén dispuestos a hacer esfuerzos en sus vidas. Amén. Estén dispuestos a traer a otros en hombros, a llevarlos delante del Señor, a hacer hasta lo imposible. Y recuerden estas palabras, que ese hombre fue salvo por la fe de ellos. Amén. O sea que si el Señor mira nuestra fe, nuestra confianza en Él, puesta en Él para ver la salvación de los perdidos. Finalmente vimos el caso de Leví. Repito, es discriminar hacia el otro extremo, y podríamos estar perdiendo grandes miembros, grandes personas que sirvan al Señor si nosotros discriminamos a ambos lados, ya sea leprosos, como también hombres como Mateo, quien era un hombre obviamente amador del dinero, pero que tenía un corazón para Dios. Aleluya, amén. Bueno, ahora el Señor dice finalmente en el verso 31, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. He venido a llamar a justos, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Ahora, hay otra cosa que el Señor mira en sus discípulos, y esta parte es muy importante, y es el versículo número 33. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Y para que entendamos bien esto, Él les dice dos parábolas, están relacionadas. A mí me gusta más para explicar la segunda que la primera, pero las dos tienen el mismo significado. La primera está en el verso 36, y les dijo: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo. ¿Por qué lo rompe? Porque lo jala, encoge. O sea, uno no pone un remiendo de vestido nuevo en un vestido viejo, porque si lo hace así, el vestido nuevo como encoge, ¿verdad? Entonces rompe el vestido nuevo, y la segunda dice, y no armoniza. Es lo mismo en la segunda parábola, pero yo voy a tomar la segunda como referencia para explicar lo que el Señor quiso decir aquí, que es una cosa muy importante en los discípulos. Nadie echa, porque después de esto, inmediatamente después de eso, Él escoge a sus 12 discípulos. Sé de que esta característica, hermanos, el del corazón de pescador, recordemos las primeras que vimos de Nazaret o de Galilea, amén. ¿Recuerdan? La lección del pescador, hombres que estén dispuestos a bogar mar adentro, a prestarle su vida, su barca al Señor, hombres necesitados. Pero esta es otra muy importante, porque dice: y nadie echa vino nuevo, fíjense bien, en odres viejas. De otra manera, el vino nuevo, ¿qué hace? Y se derrama el vino, y finalmente las odres también se perderán. Ahora, hay que entender quiénes son las odres, quién es el vino. ¿Qué son odres? Las odres somos nosotros. Y Él dice que hay dos tipos de odres: odres viejas y odres nuevas. Amén.
Amén. ¿Qué tipo de odres quiere que seamos el Señor? ¿Nuevas? ¿Por qué? Están frescos. Porque si el vino nuevo se pone en odres viejas, entonces él empieza a fermentarse. Si en lo natural el vino nuevo empieza a fermentarse, ¿y qué hace? Y cuando algo se fermenta, ¿qué despide? Gases. Entonces, ¿qué sucede con el odre viejo, cuando el odre está viejo? Entonces empieza a hinchar y hasta que se revienta. Y eso es lo que el Señor quiere en un discípulo, que un discípulo sea odre nueva y que esté dispuesto a recibir vino nuevo. Y dice que tanto el odre nueva como el vino nuevo se conservan. O sea que el vino nuevo en un odre nuevo se añejan, el odre no se revienta, y pasado un tiempo ese vino nuevo se convierte en vino ¿qué? Añejo. Y dice, y nadie quiere el nuevo porque el añejo es mejor. Es lo que dice. ¿Por qué dice eso? Porque él quiere en un discípulo una característica. Mire, en Cristo vamos a oír cosas nuevas, ¿saben? Y cuando un odre es viejo y oye cosas nuevas, casi siempre las rechaza. Pero cuando uno es odre nueva y recibe un vino nuevo, lo que hay que hacer y lo que él quiere para que nos considere sus discípulos es que estemos dispuestos a recibirlo y no a rechazarlo. Y luego con el tiempo, tanto el hombre como la verdad se van añejando. Tal vez al inicio no comprendamos las cosas como debemos comprenderlas, pero si pasa el tiempo y nosotros permitimos que ese vino se vaya añejando en nosotros, hermanos, eso va a producir un vino añejo. ¿O qué es mejor, el vino añejo o el vino nuevo? El añejo es el mejor, ¿sí o no? Ustedes ven en un vino que dice cosecha de 1400, entonces eso vale mucho dinero, ¿sí o no? Porque el vino tiene que añejarse, la verdad en nosotros tiene que reposar, tenemos que guardarla muchas veces, como el Señor les decía, aunque hoy no me entiendas, me entenderás después. Pero lo que Él no quiere es que seamos odres viejas, porque un odre vieja cuando algo no lo entiende, ¿saben lo que hace? ¡Pum! Lo rechaza. Pero el odre nuevo, los discípulos que Dios busca sean hombres que escuchen verdades nuevas y que las guarden y que las añejen en sus corazones, que son las odres, hermanos, y llegará un día en que aquello ya es carne en nosotros. Amén. Y cuando lo saquemos, eso sea algo muy precioso que la gente reciba, porque ha sido añejado en nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, hermanos, que como discípulos que Él quiere formar, les va a decir cosas nuevas, cosas que tradicionalmente incluso muchos van a rechazar. Una es el siguiente caso, Lucas 6. Quiero que veamos, hermanos, cómo las odres tienen que ser añejadas. Y hay una verdad que tal vez ustedes cuando la escuchen digan, pero ¿y eso qué es? Bueno, para nosotros no es mucho, pero para un judío esto era grave. Les voy a hablar del día de reposo. El día de reposo y una verdad muy importante, miren, ¿qué es lícito y qué no es lícito? Amén. ¿Qué es lícito y qué no es lícito? Entonces, un día de reposo pasaba Jesús por los sembrados y sus discípulos tuvieron hambre. Ustedes saben que en día de reposo no se trabaja. O sea, los judíos hasta el día de ahora guardan el día de reposo de una forma tan estricta, hermanos, que hasta ellos un día antes del día de reposo cortan los pedazos de papel higiénico, porque creen que cortar el papel higiénico es trabajar y eso viola el día de reposo. Ellos tienen ciertos límites en sus casas hasta donde pueden llegar, porque si pasan esos límites, ellos violan el día de reposo. Ahora, esas tradiciones son ¿qué? Son absurdas
y son absurdas porque en realidad ellos nunca entendieron esas verdades. Ellos incluso en el día de reposo esclavizaban a la gente. El día de reposo los mantenía esclavizados, y el día de reposo es para darnos libertad. Por eso es que él comienza hablando del ayuno. El ayuno es un día ¿qué? Alegre. ¿Qué tipo de día es el día de ayuno para nosotros? Es un día triste, ¿sí o no? Si ayunamos un día es triste, si ayunamos 12 es más triste, si ayunamos 13 es tremendo, si ayunamos 4 estamos para morir. Pero ¿cuál es el fruto? ¿Y cuál es el propósito del ayuno? Miren, el ayuno es un día triste, pero ¿a qué nos lleva? Porque dice que ayunamos cuando el esposo está lejos. Lejos, cuando no sentimos la presencia de Dios. Pero ¿a qué nos lleva ese ayuno? Ese sacrificio que estamos haciendo nos lleva ¿a qué? A una comunión mayor con el Señor. Pero el día de reposo, ¿a ellos a qué los llevaba? Hermanos, ellos el día de reposo esclavizaban a la gente, y ellos estaban muy disgustados que en el día de reposo lo que hacía el Señor era darles libertad a las personas. Aleluya, amén. ¿Entienden? Entonces los judíos, hermanos, en el día de reposo ellos lo guardaban estrictamente, y un día él va y les dice, y esto es lo que él usó para saber quién era discípulo y quién no. Lo iba con ellos y les dice: ¿tienen hambre? Sí, Señor, tenemos. Él hubiera podido aparecer, ¿qué? Pan, huevos, pescado, ahí, coman, muchachos. No, pero él les dice: no, entonces, ¿tienen hambre? Sí. Bueno, agarren espigas y cómanselas. No, ¿cómo? Eso no es permitido por la ley. Y como siempre, hermanos, ¿a quién llevaba pegado aquí? Allí los llevaba, hermanos. Esos fariseos andaban pegados de la correa del Señor, y los fariseos, cuando ven eso, que ellos agarran las espigas, imagínense lo que sintieron los discípulos cuando agarraron las espigas, las restriegan, tienen hambre y se las comen. ¿Qué experimentaron ellos? Hermanos, libertad. Libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ellos, la verdad, lo que hacía era esclavizarlos. Habían hecho del camino del Señor un día triste. Y el Señor quiere personas que estén dispuestos a recibir cosas nuevas. Y el que le puso problema a él para comerse esas espigas, les digo una cosa: no fue discípulo de él. Pero los que estuvieron dispuestos a agarrar esas espigas solo por la orden de él, restregarlas en las manos y comérselas y saciar su hambre, hermanos, él dijo: estos son odres nuevas en los cuales yo puedo poner vino nuevo. Tal vez hoy no entiendan completamente las cosas, pero me están obedeciendo. Aleluya, amén. Me están obedeciendo, y un día ellos experimentaron la gloriosa libertad que tiene el día de reposo, y no la gran tristeza por la que los discípulos querían hacer el día de reposo. Amén. Ahora, miren, fíjense bien. Entonces, respondiendo, él les dijo: bueno, el verso 2: y algunos de los fariseos, es que, hermanos, como les vuelvo a repetir, es que ahí andaban colgados esos fariseos, hombre. Miren, hermanos, toda iglesia está habitada por fariseos. Y cuando lleguemos al siguiente capítulo les voy a mostrar, hermanos, que a menos que hagamos algo, lo único que va a quedar en nosotros es un fariseo. Que estos fariseos, hermanos, allá andaban y le dicen: no es lícito hacerlo esto en el día de reposo. Y respondiendo él les dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes? Comió y dio también a los que estaban con él. Y le decían: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Y aquí para allá, hermanos, les muestra otro caso del día de reposo. Y solo quiero mostrarles el versículo número 11. ¿Qué hacían los fariseos? Cuando el Señor lo que quería es darle libertad, hermanos, libertad. Amén.
Libertad, libertad. El verso 11 le dice, y ellos se llenaron ¿de qué? De furor, y hablaban contra sí qué podían hacer contra Jesús, porque ellos no soportaban. El último requisito para que el Señor escoja discípulos es este: que seamos odres nuevas y que estemos dispuestos a recibir vino nuevo. Obviamente es para que se conserve en nosotros. Aleluya, amén. Para que se conserve en nosotros, hermanos, y ese vino, una vez sea parte de nuestra vida, cuando nosotros lo saquemos, la gente lo va a probar y va a decir: este vino es de excelente calidad. Amén. Entonces esa fue la última cosa que él hizo con los discípulos. Y los discípulos que no estuvieron dispuestos, hermanos, a recibir la verdad y a guardarla en su corazón, sino que inmediatamente la rechazaron, no fueron considerados como discípulos. Verso 13, y cuando era de día, verso 12, en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y el verso 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también los llamó a ser apóstoles. Amén. Los llamó a ser apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstoles? ¿Sí? Un apóstol, hermanos, es un hombre que es estable. Amén. Un apóstol es un hombre que es estable y que puede sostener a otros con su estabilidad. Aleluya, amén. Ese es el concepto que él quiere, no es la apostolitis. Ustedes han oído de la apostolitis. A mí me tocó vivirla con el hermano Giovanni. Hermano Giovanni, vos ibas ahí, no. El hermano Giovanni estábamos en el Éxito. Y él me dijo: mira, voy a ir a saludar a mi amigo. Y fue a saludar a su amigo que había sido pastor. Y hermano Giovanni le dijo: ¿cómo estás? Y lo saludó por el nombre. Y le dijo un momento, le dijo: yo soy el apóstol fulano, le dijo. Y yo me quise hacer una cucarachita ahí, escondido, porque la apostolitis, más que entender que es una responsabilidad, amén, es una responsabilidad para dar estabilidad. El apóstol, hermanos, es un hombre que es ejemplar, amén, que marca el camino, porque él lo ha aprendido y ha caminado por él. Ahora lo consideran una cosa de posición y no sé de qué más. Pero el Señor llamó a sus discípulos, primeramente los llamó discípulos, y un día los iba a llamar apóstoles, y escogió a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, hermano de Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, y ahí están los 12. Ahora, ya como sus discípulos cercanos, ¿cuál es la primera lección que hay que aprender? Anteriormente vimos cómo los escogió, qué vio él en los hombres para escogerlos. Ahora viene la lección, hermanos, más importante, con la que debemos vivir día tras día. Amén. Si él nos ha escogido, si él está preparándonos, hay una lección que es la que debemos de vivir día con día. Y para esa lección él los metió en una situación bastante interesante. Verso 17, los escoge, y aún allí va Judas Iscariote, el traidor, como dice el versículo 16. Tremendo, ¿no? Traidor, dice. Traidor. O sea, un hombre que no fue fiel a su maestro. Un hombre que no fue fiel a su maestro. Y recuerden, hermanos, por eso yo hubiera querido llegar al capítulo 22, porque en el capítulo 22 él empieza a sacar la levadura de ellos, y el primero que saca es a Judas. Amén. Judas no solo era ladrón, sabemos, un amador del dinero, un hombre que amaba más el dinero que las cosas preciosas del Señor, sino que él tenía otra característica: era un traidor. Es interesante que, ¿saben cómo entrega el Señor? ¿Cuántos saben cómo entrega el Señor? Con un beso. O sea, ¿quién le da un beso a otro? Es un amigo, una persona que aparenta amistad, pero por detrás, ¿cómo era?
Y eso hay que aprenderlo, hermanos. Eso hay que aprenderlo, amén. Hay que aprender a ser fieles, porque si no somos fieles tampoco llegaremos al final de nuestros días. Bueno, entonces dice que descendió con ellos y se detuvo. Vamos a ver, vamos a en nuestras mentes a imaginar lo que aquí ocurrió, ¿de acuerdo? Dice que se detuvo en un lugar llano. ¿Qué es un lugar llano? Plano, sí. En un lugar llano. Y en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente. Miren qué tan grande era esta multitud. Habían venido de Judea. ¿Saben quién es Judea? Es un territorio grande. Habían venido también de Jerusalén. ¿Cuántos tienen idea de dónde queda Tiro y Sidón? Eso queda al norte. Es la costa, hermanos. Pero desde allá habían venido. Desde Tiro y de Sidón. Jerusalén está más abajo. Y dice que habían venido de Judea, de Jerusalén, de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírle. ¿Y habían venido para qué? Para ser sanados de sus enfermedades, porque así es el Señor. Uno de los nombres del Señor es el árbol de vida. Y el árbol de vida tiene dos características. Según la Escritura, el árbol de vida tiene hojas y fruto. ¿Cuántos saben? ¿Y las hojas son para qué? Para sanidad. Y Él quiere que seamos árboles de vida, que podamos llevar sanidad física a otros, sanidad espiritual, sanidad a los quebrantados, pero también que demos fruto. Y ese es para Dios. Amén. Ese es para Dios. ¿Las hojas de un árbol son importantes? Sí son importantes, pero ¿cuántos en un árbol de aguacate se comerían las hojas? O sea, uno que se come el aguacate, porque el fruto es lo más importante, ¿sí o no? Las hojas sabemos que son importantes, hermanos, y hoy en día sabemos que muchas de las medicinas que existen han sido sacadas de hojas. Por eso es que la medicina natural está cobrando gran fuerza, ¿sí o no? Saben que yo no sabía que esa, por ejemplo, ¿cómo le llaman esa del azúcar? No, cuando se le sube el azúcar a uno, lo que uno toma es la diabetes, pero ¿qué toma? Insulina. Son hojas. ¿Cuántos sabían que son hojas? La insulina la sacan de hojas. Es una rama, son las hojas, la insulina. Lo que baja el azúcar son hojitas son. Interesante, ¿no? Porque eso da sanidad al cuerpo. El ministerio del Señor tenía dos cosas: sanidad al cuerpo y también el fruto, que era el carácter del Señor. Amén. Ahora, les repito, lo más importante es el fruto y no las hojas. Y ya aquí Él está enseñándoles cosas maravillosas, hermanos, maravillosas. Ahora, ¿podemos decir que las hojas no son importantes? No podemos decir eso, porque si el árbol de vida era hojas y fruto, quiere decir que son importantes. Ahora, más importante que las hojas es el fruto. Recuerden el Salmo número 1. ¿Cómo era el Salmo número 1? Dice que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El árbol de vida que encontramos en el Apocalipsis 20 o 22, no recuerdo, 22, ¿verdad? En el Apocalipsis 22 dice que, ¿qué tenía? Tenía fruto, que daba fruto cada mes, ¿sí o no? Cada mes daba un fruto, y las hojas son para sanidad de las naciones. Entonces es bíblico, hermanos, que el árbol de vida, que es Cristo, tiene dos direcciones: sanidad y carácter. Aleluya, amén. Bueno, ya lo vimos. Entonces, Él está con sus discípulos, con una gran multitud que habían llegado para ser sanados. Ahora lean el verso 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran... ¿Cuántos creen que habían ahí? No sigan leyendo. No, quitemos un momentico esto. ¿Cuántos creen que habían ahí? ¿Ah? Miles. Tal vez no millones, pero sí miles. Miles. Ahora, suponte tú que tu hijo está enfermo, una enfermedad terminal, y sabes que el Señor se está moviendo. ¿Qué harías? Llevarlo. Que tu familiar, tu padre, tu madre está muriendo,
y sabes que hay uno que está sanando enfermedades, ¿qué harías? Llevarlo. Bueno, ahora pueden leer el verso 19. Esos miles, ¿qué querían hacer esos miles? ¿Qué procuraban esos miles? Ahora, supónganse que ahí el Señor levanta al hermano Joel y lo levanta con poder de lo alto, y uno, los que estamos aquí sabemos que con solo tocarlo vamos a ser sanos. ¿Cómo creen que sería el alboroto? ¿Cómo creen que era el alboroto aquí? Y no solo el alboroto, sino el avivamiento, porque cada uno que lograba tocarlo era sano. ¿Cómo creen que era ese momento ahí? Descríbanlo por favor en sus mentes. ¿Ah? Gozo, liberación, vida nueva, gloria. Ahora, los discípulos no estaban enfermos. Piensen en la mente de los discípulos. ¿Cómo creen que estaban los discípulos? Ahora, Él les había dicho, ellos sabían que le había dicho a unos: hermanos, ustedes no van a poder continuar conmigo, pero ustedes sí van a poder continuar conmigo. Y cuando esos 12 están viendo eso, ¿cómo estaban ellos? Hermanos, mínimo, ¿cuántos creen eso de que la boca se le abre a uno? Yo casi se me congela la lengua, porque yo estuve y yo nunca había visto la nieve, y fui a unas pistas de esquí con mi esposa. No, esquiar pues, yo creí que eso era fácil, hermanos, pero cuando vi a esos que pasan, dije yo, no, esto es de locos. Pero cuando yo vi la nieve, me quedé con la boca abierta, pero ahí es frío, y literalmente la lengua se me estaba congelando, porque uno cuando está sorprendido abre la boca. Así estaban los discípulos, hermanos, cuando vieron este mover del Señor. ¿Y qué pensaban ellos? ¿Saben lo que pensaban? Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos también, ¿sí o no? Y el Señor, toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de Él y lo sanaba a todos. Ahora, si yo le digo alzando los ojos, ¿qué quiere decir? Que los discípulos en ese gran mover se subieron a un lugar alto, ya no estaban en el lugar llano y querían ver. Qué tremendo. Yo no sé si ustedes han visto cosas así. A mí en mi vida me ha tocado ver cositas así. Antes había mucha unción, mucha sanidad, mucha sanidad. Yo veía a la gente tirar las muletas. Yo vi hombres en silla de ruedas caminar. Yo no lo vi, pero en una campaña que yo estuve era una bulla terrible, porque un hombre había llegado con los pies encogidos, tal vez había tenido poliomielitis cuando niño, y ahí delante de todos los pies, las piernas le fueron restauradas. Yo no lo vi, pero si era un alboroto terrible con un evangelista que había llegado. Yo estaba trabajando en esa campaña, hermanos, yo no lo pude ver con los ojos, pero ese era un alboroto, y yo creo que si era alboroto no, los pies le habían salido, hermanos, sanidades, liberaciones, vida nueva. Solo tocarlo, el Señor solo estaba ahí, hermanos, soportando. Ahora, ellos dicen que si Él subió los ojos es porque ellos se habían subido tal vez a un palo o a un lugar, porque querían ver esa gloria y pensar que eso es lo que Dios quiere que nosotros un día hagamos. Y yo les digo en esta noche, eso es lo que Dios quiere hacer también en nosotros. Amén. Ese día viene. Amén. Pero cuando Él lo ve a sus discípulos, Él les empieza a decir: yo voy a agregar mi comentario bíblico. Y Él les empieza a decir: mucha, como dicen los guatemaltecos, mucha, no pongan los ojos en esto todavía. No es el momento de esto para ustedes. Pero les voy a decir qué es lo que deben desarrollar antes de esto. No porque esto no vaya a venir, sino porque antes de que esto se manifieste,
ustedes tienen que haber desarrollado ciertas cosas. Así de que este discurso es Mateo 5. Es Mateo 5 también. Y ahí es más completo, porque salen las bienaventuranzas. Pero aquí es un resumen de las bienaventuranzas del ministerio, hermanos. Y yo quiero que escuchemos las bienaventuranzas del ministerio, amén. Las bienaventuranzas de los que quieren servir al Señor. ¿Quieren esas bienaventuranzas? Entonces la primera que tenemos que aprender, hermanos, antes de ver todo este mover en nuestras vidas, tenemos que ver esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aleluya. Voy a tratar de explicar esta. Yo sé que ustedes la entienden, pero voy a explicarle. Miren, hermanos, Cristo puede llegar a enriquecernos tanto que un día nos sintamos ricos. ¿A quién le sucedió eso? A Satanás, hermanos. Satanás era un ángel no caído. Satanás era un arcángel que tenía a cargo muchas cosas, pero el Señor lo hizo tan hermoso y lo llenó de tanta gloria que él empezó a creer que esa gloria provenía de él. Y a causa de su hermosura, dice que su corazón se elevó. Ser pobres en espíritu es, hermanos, poder ser usados por el Señor aún en una dimensión todavía más alta que esta, pero siempre considerarnos que somos pobres. Eso no se desarrolla solamente por saberlo. Eso es algo de día tras día. Amén. Día tras día, hermanos, nosotros debemos de saber a ciencia cierta que somos pobres en espíritu. Amén. Porque vuestro es el reino. ¿Y qué es el reino? Como él les dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, el reino de Dios se está manifestando en medio de vosotros. Amén. Porque el reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo. Aun cuando Él nos llegara a usar, hermanos, de formas gloriosas, Él quiere que para nosotros el reino de Dios sea solo tres cosas: justicia, paz y gozo. Aleluya, amén. Amén. Entonces, la primera que les dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La segunda que Él quiere que aprendamos: bienaventurados, ¿quiénes? Los que tienen hambre, porque serán. Eso quiere que nos mantengamos, hermanos, hambrientos del Señor, amén. Hambrientos del pan, hambrientos de su presencia, el pan de su presencia. Y mire, el Señor puede estar usando a alguien en sanidades, solo tocarlo, eso va a llegar a ocurrir otra vez. Y poder empieza a salir y sanidades, pero Él no quiere que pongamos los ojos en eso. Él quiere que pongamos los ojos, hermanos, en estas cosas. La segunda, como estamos viendo, siempre tener hambre del Señor. Amén. Amén. Saber que Él es el pan que nos alimenta. Tener hambre del Señor. La otra, bienaventurados, en el verso 21 ahí está también: los que lloráis. ¿Saben quiénes son la bienaventuranza que Él quiere que tengamos? Que tengamos un corazón quebrantado. Aleluya, amén, hermanos amados. Amén, amén. Por lo menos lo estamos aprendiendo. Que tengamos siempre un corazón quebrantado, que llore delante del Señor, que se derrame. Ustedes saben de quién está hablando, ¿no? Ya vamos a verlo en Lucas 7. Alguien que llore, que se derrame, que derrame su alma delante del Señor. Hermanos,
que aun cuando el Señor lo pueda usar gloriosamente, su único deseo sea derramar lágrimas delante del Señor de amor por Él. Y el verso 22 es tal vez la prueba más fuerte. Esto no lo aguanta la gente. Cristo lo aguantó y nos pide que lo aguantemos nosotros. Bienaventurados seráis cuando los hombres, ¿qué? ¿Cuántos quieren ser populares? Porque por Cristo las personas que nos aborrecerán. Creí que eras mi amigo. Y cuando os aparten de sí, no quiero verte más. Y os vituperen, ese es un tal, hablando mal, y desechen vuestro nombre como malo por causa. La mayoría de seres humanos queremos ser populares. Pero hermanos, es el sello. El sello será, hermanos, que los hombres nos aborrecerán. Conversando una vez con hermano Marvin de eso, me dijo él: muchos me aman, pero más me aborrecen, me dijo. Más gente me aborrece. ¿Por qué? Por decirles la verdad. Como él me dijo, por ser un verdadero padre. Por ser un verdadero padre que no quiere ver a sus hijos en el infierno. He tenido que decirles cosas a las personas y eso ha sido causa de que me aborrezcan, me persiguen y me vituperen. Amén. Porque la mayoría de siervos del Señor, ustedes se han fijado que ese movimiento actual de prosperidad, lo que son esos hombres son muy carismáticos, ¿sí o no? Muy carismáticos y todo mundo los ama. Todo mundo los ama. Pero a Cristo Jesús lo amaban, lo aborrecieron, hermano, hasta lo mataron. ¿Por qué? Porque les decía la verdad. Amén. Porque Él quería decirles: hermano, lo que estás haciendo es malo, no puedes continuar con eso. Este es el sello. Pero Él nos dice en el verso 23, y esta es la experiencia: gozaos. Pero hermano, están hablando de mí mentiras, están atacándome, quieren destruirme. Señor, ¿cómo voy a gozarme? Por eso les digo, es el sello. Y Él nos va a dar la oportunidad. Él nos va a dar la oportunidad. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro ¿qué? Galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Quiénes eran los profetas, hermanos? ¿Qué es un profeta? Un profeta es alguien que anuncia. Amén. Un hombre que lleva la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de profetas, oh, qué lindo, qué linda profecía. Aquí está hablando, hermanos, de poder reprender a otros en sus fallas, de poder decirles a los demás en qué están fallando. Y cuando se les dice eso, la respuesta de los hombres casi siempre será ¿cuál? Esta: aborrecer. Pero la clave, hermanos, y el sello es que cuando eso ocurra, gozarnos en aquel día y alegrarnos y poner los ojos en el galardón. Amén. Y aquí vamos a ver en adelante que Él habla de ese galardón. Él habla de ese galardón. Y el verso 24, 25, 26 habla de lo contrario: más ay de vosotros ricos,
Y no voy a tocar eso. Más bien el Señor quiere que seamos pobres en espíritu. Amén. A Él nos use, tal vez en una profecía, tal vez predicando, tal vez sirviéndole, tal vez hasta un milagro del Señor fluya por nuestras manos. Pero Él que quiere que aun cuando eso ocurra, siempre seamos pobres y necesitados, con un corazón quebrantado, anhelando la justicia. Y allí Él va a permitir que hombres se levanten a decir mentiras, a atacarnos, querer destruirnos, pero sí logramos gozarnos. Sí logramos gozarnos. Y Él va a explicar eso a continuación. Él va a explicar eso, hermanos. A continuación, el verso 27. Pero a vosotros los que oís, los que tienen un oído abierto, os digo: amad a vuestros enemigos. ¿Ven? Él sí quiere que un hombre sea usado como Él, pero tiene que tener este cimiento. Amad a vuestros enemigos, háganles bien a los que los aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Él está ampliando este versículo. Es el seguimiento. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito? ¿Saben qué es la palabra? Galardón. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué galardón tendréis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué galardón tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué galardón tendréis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amén. Amén. Sí, hermanos, ser pobres en espíritu. Sí, por supuesto, tener un corazón quebrantado, tener hambre del Señor. Pero el sello es el verso 22. ¿Cuántos persiguieron a Moisés? ¿Saben lo que decía Moisés? El hombre que veía cara a cara a Dios, ¿sí o no? El hombre que veía cara a cara a Dios. Él decía: Señor, estos me van a apedrear. Estos van a apedrearme. ¿Por qué te enseñoreas de nosotros? ¿Por qué te enseñoreas? ¿Acaso Dios no habla también por nosotros? ¿Por qué te enseñoreas de nosotros? Querían matarlo. Dios actuaba. Dios actuaba. ¿Y saben lo que hacía el Señor? Los mataba antes a ellos. Y muchas veces el Señor le decía: no, Moisés le decía: no, Señor, ¿por qué vas a matarlos? ¿Qué van a decir de tu gran nombre? Que no fuiste capaz. Si es un hombre el que pecó, ¿por qué toda la congregación ha de sufrir? Oh Señor, ayúdanos. Amén. Amén. Miren, hermanos, si Dios llega a poner los ojos en uno de nosotros aquí, oh, qué fuego el que vendrá. Yo anhelo, hermanos, que hayan muchos más en los cuales Dios ponga sus ojos en este lugar. Amén. Moisés se fortalecía con Aarón, con Josué, con Caleb, con los levitas, ¿sí o no? Él se fortalecía con ellos. Y unos a otros se daban ánimo.
aún María por un tiempo, hasta que quiso meterse en la vida personal de Moisés. ¿Saben eso? Quiso meterse en la vida personal de Moisés y puso por delante su autoridad espiritual, y eso le trajo lepra. También tenemos que permitir que el Señor diga, como dice, mía es la venganza, yo daré el pago a mis enemigos. Moisés le decía, es que hermano, no es contra mí quien ustedes están hablando, es contra el Señor. No, es a ti al que te aborrecemos, a Dios lo amamos. Cuidado, cuidado, amén. Cuidado, ven lo delicado que es esto, porque podemos ser, hermanos, también detractores, como Coré, Datán, Abirán, quienes no entendían. La tierra los tragó, dice. Pero esta es la prueba, hermanos. Amad, verso 35, amad a vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando en ello nada, y será vuestro galardón grande. Acuérdense el galardón, lo que leímos, ¿sí o no? Amén. Y seréis hijos, y la palabra hijos es huillos, maduros del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Sed pues, ¿cómo? Entonces entendemos que es ser misericordioso, ¿no? Ahí nos explica. Ser misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Y no juzguéis y no seréis juzgados, y no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y será perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosada, dará en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, así os volverán a medir. Qué miedo, ¿no, hermanos? Pero es el camino, es el camino. Ellos tenían sus ojos puestos en ese mover, hermanos. Era un gran avivamiento, pero el fruto del avivamiento es esta vida. Y siempre cuando Dios quiera poner la mano sobre alguien, inmediatamente le levantará enemigos. A Judas, a Datán, a Abirán, a Coré. Oh Cristo, que seamos del lado tuyo, Señor. Amén. Que seamos del lado tuyo, Señor. Aleluya. Y el verso 40 termina diciendo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado pasará por las mismas cosas por las que pasó su maestro. Lo difícil para él no fue resucitar a Lázaro. Lo difícil para él no era sanar a los leprosos o miles que eran sanados. Eso no era lo difícil, hermanos. Lo difícil, hermanos, era poder soportar este tipo de cosas. Amén. Pero es el sello, hermanos. Es el sello. Y hay más cositas ahí, hermanos. Y termina diciendo el verso 47, por el tiempo voy a avanzar. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, estas que acabamos de leer, os diré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edificó una casa y cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vinieron inundaciones y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo ¿qué? Mover. Aleluya. Amén. Amén. Firmes, porque estaba fundamentada sobre la roca. Esto no es retórico, esto es la conclusión de todo lo que hemos estado leyendo en las cosas que son básicas para un discípulo. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa
sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande su ruina en aquella casa. Amén. Amén, amados hermanos. ¿Entienden? Él quiere darnos ese mover que Él tenía, pero el precio es este. Ese es el precio. Y Él les enseñó a sus discípulos. Ellos lo vieron. Porque es lindo no ver, y creemos que, yo les decía que hace poco estuve, creo que les comenté ayer de que vi la prédica de Kathryn Kuhlman. No les comenté, a ti te comenté. Yo estaba estudiando y el Señor empezó a hablarme de la gloria de Dios y el precio de la gloria. Y yo no sé cómo sentí oír una prédica de Kathryn Kuhlman. Ella fue una predicadora de hace años. Era una mujer de Dios. Y ella empezó a tratar de explicarles el avivamiento. Y les decía, ustedes me ven sobre la plataforma. Y la gente era sanada, hermanos. Era sanada por miles. Solo pasaba ella, tocaba a la gente y la gente era sanada. Legítimamente, no como ahora. Y ella decía, hermanos, el precio de esto es alto, decía. Porque es tener el compañerismo del Espíritu Santo y no contristarlo. Y empezó a decir, y tal vez no me entiendan, decía ella, pero el Señor te cobrará un precio alto si quieres servirlo. Y ella empezó a hablar de su vida. Y yo sentía que la gente en realidad no lo entendían, porque sacaron vistas de los pastores que estaban ahí sentados y nadie se inmolaba. Nadie se inmolaba. Pero ella empezó a decir estas palabras: lo primero que Dios te va a pedir es lo que más amas, para tener esta unción. Oh Señor, le dice. Yo estaba leyendo El precio de la gloria, estudiándolo, y esa prédica llegó. Y estoy seguro, hermanos amados, que es importante ser pobres en espíritu o tener un corazón quebrantado, amén, a tener hambre y sed de la justicia, que con seguridad creo que muchos de ustedes la tienen. Pero lo que el hombre la prueba que no pasa es esa. ¿Saben por qué persiguieron a Moisés tanto? Y la Biblia lo dice, yo se lo comenté al hermano Juan: por envidia. ¿Y el Señor por qué lo mataron? Por envidia. Oh Señor, haznos mansos y humildes, amén. Mansos y humildes, que podamos ver que alguien prospera y alegrarnos. Alegrarnos. Que podamos ver el mover de Dios aun cuando no sea por mis manos, y alegrarme y decir: Dios está visitando su pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Y ahora vamos a dar un saltito al capítulo 7. Y vamos a leer el verso 36, porque esto es otra de las cosas que Dios quiere que tengamos. ¿Cuántos recuerdan? Y quiero solo avanzar porque voy a dar un saltón, porque no quiero que pierdan de vista el árbol de vida en dos cosas: frutos y hojas. Pero quiero que piensen un momento. Dice una vez que el Señor bajó del monte de la transfiguración, y cuando bajó estaba un hombre con su hijo endemoniado.
y le dijo: Señor, ayúdame, mi hijo está endemoniado. Y vine a tus discípulos y ellos no pudieron expulsar el demonio. ¿Qué le dijo el Señor? Él no le dijo: claro, ellos no pueden porque ellos son pollitos. ¿Le dijo eso? No. ¿Saben lo que les dijo? Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo será necesario que yo esté en medio de ustedes? O sea, ¿qué les está diciendo? Hubieran podido hacerlo, pero no lo hicieron porque son incrédulos y perversos. Si hay algo que hay que abandonar es la incredulidad y la perversidad. Ahora voy a empezar a hablarles, hermanos, de cómo perder la incredulidad. La incredulidad en el griego se dice apistis, porque pistis es fe. A es una palabra que se agrega para decir no fe. Eso quiere decir, hermanos, que Dios quiere que nosotros, como discípulos, crezcamos en la fe. Versículo 36 del capítulo 7. Vamos a empezar a ver eso, hermanos. Quiero que veamos el crecimiento de la fe. Para eso, como siempre, el Señor enseñarnos la fe, Él lo que hace es, no nos da una serie de doctrinas, aunque de hecho la fe tiene doctrina, pero Él nos da un pasaje, una historia, para que podamos entender lo más importante de la fe, ¿sí o no? Hoy, con la ayuda del Señor, hermanos, quiero mostrarles la raíz de la fe. ¿Qué es la raíz de un árbol? Es lo que lo mantiene vivo, ¿sí o no? Es donde se alimenta, es donde se sostiene el árbol. Sin raíz un árbol se muere. Y todos, de alguna manera, si hemos nacido de nuevo, tenemos la fe. La fe, vamos a leerlo después, más adelante, que es como una semilla. Una semilla que hay que cuidar. Y él habla de la parábola del sembrador, hablando de la fe. Y dice que la fe puede caer en corazones o tierras buenas y tierras malas. Tierras buenas hacen que crezca y dé fruto. Tierras malas pierden la semilla. ¿Cuál es, hermanos, la raíz de la fe? Bueno, hay una historia aquí en el verso 36. No sé si usted, yo suelo quitarle las letras negras cuando transcribo las cosas, pero sus Biblias deben de tener un título en negro arriba de 36. ¿Qué dice? Jesús está en el hogar ¿de quién? De Simón. Simón era un fariseo. Simón era un fariseo. Y aquí ocurrió algo muy precioso, preciosísimo, preciosísimo. Pero lo que sea que haya ocurrido, esta narración va del versículo 36 al versículo 50. En el versículo 50 él resume lo que sucedió. ¿Y qué dice el versículo 50? Quiero que leamos. Pero él le dijo a la mujer que. Entonces, ¿qué tuvo que haber manifestado la mujer ahí? Fe. Saben que la intervención de la mujer fue relativamente corta. La intervención crece porque él habla con Simón, él le explica a Simón y le dice por qué Simón es un hombre sin fe. Pero a la mujer le dice que lo que la salvó fue que ella, la fe. Lo que haya ocurrido aquí, hoy vamos a ver un cuadro de la fe. Amén. Amén. Este cuadro de la fe se da en la casa de un fariseo llamado Simón. Por eso digo yo, si la fe desaparece, lo único que queda en nosotros es un fariseo. Amén. La fe se ve amenazada por muchas cosas. Una de ellas dice que, y yo la ocupo en sentido opuesto, dice que nuestra fe, dice Juan, en primera de Juan, vence al mundo. Y yo digo, o la fe vence al mundo, o el mundo vence a la fe. La fe es algo, hermanos, que debe de haber en nuestros corazones. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo, le dice que
he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces ahí el concepto en griego es como que él metió la fe en una cajita y ahí la tuvo siempre. Se le echó debajo el brazo y la tuvo desde el inicio de su vida hasta el final de su vida. Es más, en el capítulo 1 de 2 de Timoteo, él le dice a Pablo, a Timoteo, que Timoteo tiene una fe no fingida, la cual habitó también en tu abuela y en tu madre. Y te aconsejo que la avives en ti también, le dice. Porque la fe puede morir, hermanos. ¿Están escuchando? Y cuando la fe muere, lo único que queda en nosotros es un fariseo. Esta historia se da en la casa del fariseo llamado Simón. Simón era un hombre que aparentemente como que quería conocer de Dios. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, verso 36, capítulo 7 de Lucas. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. En el verso 37 es la participación de la mujer, a la cual él le dijo en el verso 50: tu fe te ha salvado. Porque lo que ella mostró fue ¿qué? Fe. Ahora, ¿qué mostró ella? Entonces una mujer de la ciudad que era, ¿cómo? Hay esperanza, ¿verdad, hermanos amados? Amén, hay esperanza. Hay esperanza en esta noche, hay esperanza. Porque podemos tener fe y ser aún así pecado. ¿Qué tipo de pecadora era esta? ¿Qué creen que era? Yo no sé, hermanos, si no voy a especular. Pero yo sé que fue atrevida entrando a la casa de Simón, porque Simón era un fariseo súper recto, por lo menos entre comillas. ¿Sí o no? Pero esta pecadora entra a la casa de Simón, el fariseo, y no le habló a Simón, sino que se dirigió directamente al Señor. Y esta entra y al saber que Jesús estaba a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Amén. Eso trajo ella. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Amén. Hasta ahí llegó la participación de ella. ¿Qué es eso entonces? Eso es fe. Porque las raíces de la fe es una relación de amor con Dios. Amén. Más adelante, cuando él habla con Simón, le dice, le da una parábola, le dice: habían dos deudores. El uno le debía 50 y el otro debía 500 denarios. A ambos le perdonó. Simón, ¿quién crees que amaba más a su acreedor? Y él le dijo: pues el que se le perdonó más. Y eso pasa, le dice, porque al que poco se le perdona, poco ama. Pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Amén. La fe crece con el amor. Y la fe desaparece cuando el amor desaparece. Si tú has dejado de sentir la presencia de Dios, hermano, es porque el mundo está venciendo tu fe. Pero si tú estás ardiendo en la presencia de Dios y deseas de su presencia, es porque tu fe está venciendo al mundo. Amén. ¿Cómo hacemos que la fe crezca entonces? Muy sencillo: haciendo crecer el amor por el Señor. Amén. Y esto es la lección que Él quiere dar a sus discípulos. Quiero que crezcan en la fe. ¿Cómo? Crezcan en una relación de amor. Aprendamos a ungir al Señor. Aprendamos a derramar lágrimas a los pies del Señor. Un hermano me dijo un dicho una vez que me causó sensación. Él me dijo: ojos secos, corazón seco. El que no aprende a llorar como esta mujer a los pies del Señor, a derramar su corazón, hermanos, poco ama. Poco ama. Hace muchos años tuve una experiencia, cambió mi vida. Yo vivía en un apartamentito muy pequeñito
y mi lugar de oración era el baño. Yo entré al baño y empecé a buscarlo en la mañana. El baño aquí quedaba la puertecita, sí. Y de repente, hermanos, vi los pies del Señor, así enfrente de mí. Y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar en la presencia de Dios. Y algo precioso que me ocurrió al final es que cuando salí, le dije a mi esposa, en este momento le dije, soy capaz de amar aún a mi peor enemigo. De ahí yo razoné y digo, ve, si yo no tengo enemigos. Pero mi corazón, hermanos, había sido fortalecido en la fe. Amén. ¿Ustedes recuerdan quién es el llamado padre de la fe? ¿Y quién recuerda otro sinónimo de él? Amigo de Dios. Y un amigo de Dios involucra una relación de amor con el Señor. ¿Sí o no? Por eso es que él podía ser el padre de la fe, porque lo que Abraham tenía es lo mismo que esta mujer hizo. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor visita a Abraham con dos ángeles más? Abraham sale de su tienda y se postra y le dice, Señor, has pasado. Y él empieza a ¿qué? Le dice que quiere lavar sus pies. Lo pone debajo de un árbol y le dice a Sara que vaya y prepare un cabrito y prepare panes sin levadura. Hermanos, él lo atiende, porque los hombres que aman a Dios atenderán a Dios. Amén. Cuando él, ¿qué haces tú cuando él viene? ¿Te quedas igual? Cuando tal vez ves que todos están clamando, llorando, derramándose delante del Señor, tú estás igual. La razón es que poco amas. Y una cosa es peligrosa ahí, porque si sigues perdiendo tu fe, lo único que te va a quedar es un fariseo como Simón, señalando a los pecadores. Señalando a los pecadores. Si este supiera qué mujer es esa, qué profeta va a ser. Si supiera que es una pecadora, y él, sabiendo los pensamientos, Simón, una cosa tengo que decirte. Ya les narré lo que le dijo. Hermanos, amados, la raíz de la fe es el amor. Por eso es que el padre de la fe es también llamado el amigo de Dios. Amén. Y también es llamado padre de la circuncisión. ¿Saben eso? Pocos le llaman padre de la circuncisión a Abraham. Y hoy no voy a tocar eso. Pero hermanos, la raíz de la fe es una relación de amor con Dios. Amén. Tenemos que aprender. Si queremos crecer en la fe, hay que aprender a derramar el corazón delante de Dios. Amén. Hermanos, esa mujer fue atrevida, ¿no les parece? Atrevida, atrevida. Ir y ungir al Señor así de la nada, atrevida. Tenemos que aprender a ser atrevidos. No me importa que los demás estén secos. Tenemos que amar al Señor. Amén. No me importa que los demás no estén derramando su corazón. Yo quiero derramar mi corazón delante del Señor. Amén. Y es increíble, hermanos, que después de esta narración, ¿saben qué historia hay? La parábola del sembrador. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Hermanos, la palabra de Dios es la fe, ¿sí o no? Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que necesitamos, hermanos, es oír su palabra.
Aleluya, amén. En una relación de amor con el Señor. Gloria a Dios. Y por eso es que nos narra la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una parábola muy preciosa porque nos dice por qué muchos pierden la fe. ¿Por qué pierden la relación? Recuerden el primer caso. ¿Qué fue el primer caso? ¿Dónde cayó la semilla? Junto al camino. Es gente que no se mete al camino, siempre quiere estar sin compromiso, a un ladito del camino, pero decir que son creyentes. ¿Qué sucede? Viene el malo y ¿qué? Ustedes recuerdan que le dijo el Señor a Pedro en capítulo 22, le dijo: Simón, Satanás me ha pedido, ¿te ha pedido para qué? Pero yo he orado que no falte qué. Por eso es que el enemigo puede robarles a muchos. Dice también Pedro que Satanás anda cual león rugiente, viendo a quien devora, y todos deciden: a mí no me demora. No. Al cual, dice Pedro, resistid firmes en qué. Quiere decir que si no hay fe en nosotros, Satanás podría devorarnos. Yo tengo fe si amo al Señor, si tengo una relación, si estoy haciendo esto, derramando mi corazón delante de Él, como esta mujer. Pero la parábola del sembrador me dice que puedo perder la fe si yo, hermanos, primero me quedo junto al camino. Segundo, dice que el que cayó donde había poca tierra, mucha piedra. Y son aquellos que cuando viene la tribulación por causa de la palabra, luego ¿qué? Se apartan porque no tienen raíz en sí. Y el caso número 3 son aquellos que los afanes de esta vida y el amor por el dinero y el mundo hace que se aparten. Enemigos, ¿sí o no, hermanos? Enemigos. Pero el que cayó en buena tierra, este es el que da fruto, cual al 30, cual al 60 y cual 100 por uno. Amén. Es una evidencia, ¿sí o no, hermanos? ¿Y saben cuál es la narración que sigue después de eso? El verso 19, estoy en el capítulo 8, logré llegar, era mi meta. Capítulo 8 está diciéndole, entonces, después de la palabra del sembrador, su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud y sacaron el carnet. Y se le dio aviso diciendo: ahí los que están es tu madre y tus hermanos que están fuera y quieren verte. Y él que les respondió: mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son? En pocas palabras, ¿quiénes son? Los que tienen fe. Y vamos a terminar con esto. El verso 22. Porque esto es lo que el Señor hace también con nosotros. Y no se asusten, hermanos. Aconteció que un día que entró en una barca con sus discípulos, les dijo, ¿qué les dijo? Pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Verso 23. Pero mientras iban navegando, ¿él qué? Se durmió. ¿Por qué se durmió? Bueno, tenía sueño. Pero lo curioso es que se desencadenó una tempestad y él seguía dormido. Qué lindo es el Señor. ¿Saben por qué él seguía dormido? Porque es un cuadro. Es un cuadro. En medio de las tempestades, la mayoría están haciendo como los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Despiértate, Señor, que perecemos. Despertate, Señor, Maestro, que perecemos. Y él y el Señor está dormido. La mayoría de gentes. ¿Y saben para qué son las tempestades? Para fortalecer nuestra fe. ¿Qué les preguntó el Señor en el verso 25? Proyéctelo, por favor. ¿Qué les dijo? Verso 25. Y les dijo ¿qué? Entonces, un enemigo de la fe, ¿quién es? El temor. El temor. Y el Señor mismo nos va a meter, hermanos, porque esa es la vida que Dios quiere que tengamos. Él mismo nos va a meter en situaciones
donde creamos aún que vamos a morir. Pero Él nos muestra el cuadro, que cómo estaba Él, confiado. ¿Y saben de dónde es esa confianza? De la relación de amor. Nuestra fe va a resistir, hermanos, las tormentas si tenemos una relación sólida con el Señor. Si no permitimos que los enemigos nos destruyan, ¿cómo? Con la parábola del sembrador. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Y cómo estaban ellos? Dice, atemorizados. Atemorizados. Tremendo, ¿no? Yo creo que la relación de amor hace algo. Otro de las cosas que vienen a continuación, hermanos, es que el Señor los mete en situaciones. Por ejemplo, está la hija de Jairo, que se murió, y el Señor le dijo: cree nada más, no temas, porque la fe es capaz de llevarnos más allá de la muerte. La fe, hermanos, que parte de una relación de amor. Es que ese es lo importante en esta enseñanza, hermanos, que todos necesitaremos una porción de fe, que la fe crezca, porque la fe crece o decrece. Y la forma en la que la fe crezca es manteniendo una relación de amor a diario con el Señor, aprendiendo a derramar nuestros corazones, nuestras lágrimas a los pies del Señor en gratitud. Entonces resistiremos lo que sea, porque Él dice: miren, yo no voy a enviarles una tentación la cual no sea humana, pero junto con la tentación enviaré la salida para que podáis resistir. Hermanos, si queremos crecer en la fe, quitemos los ojos del concepto que hemos tenido, porque nos han dicho tantas cosas de la fe. No crea, hermano, crea, pida. No. El concepto es este: crezca en una relación con Dios. Amén. Ame al Señor, derrámese. Que no sea el dinero el que nos controla y nos haga tomar decisiones, porque el engaño de las riquezas mata la fe. Que no sea el dinero, que Dios pueda tenernos muy pobres o muy ricos, pero mi fe en Él y mi amor por Él es lo que determina mi vida. Amén. Que en medio de las tormentas y las dificultades yo tenga raíces y permanezca. Amén. Oh Cristo Jesús. Y Jairo, hermanos, Jairo, yo no sé, yo siempre he dicho que un padre no debe ver morir a un hijo. En Barranquilla nos tocó esa situación, fue durísima, hermano, durísima, con el joven Samuelito. Ustedes se dieron cuenta, fue durísimo. Yo prediqué en el funeral y era una cosa, una presión horrible. El padre al borde de la muerte, la madre al borde de la muerte, los familiares incrédulos, y yo les tenía que explicar por qué había sucedido eso. Fue una cosa muy difícil, pero una cosa es cierto, hermanos: la fe nos hace pasar aún más allá de la muerte. Aleluya. Todos vamos a enfrentar situaciones muy difíciles en los días que vienen. Lo único que nos sostendrá es la fe. Y hoy saben ustedes qué es lo que tienen que fortalecer. Y es esa relación de amor con Cristo. Llorar en sus pies. Derramar nuestro perfume, que es el amor. Enjugar con nuestros cabellos los pies del Señor. Amarlo. Y esta es la victoria, dice Juan.
vuestra fe que ha vencido al mundo. Amén. Amarlo tanto, hermanos, que el mundo no sea atractivo para nosotros. Porque el mundo pasa, y él describe en el capítulo 1 de Juan qué es el mundo: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Todo eso pasa, dice. Pasa, hermanos, pasa. En lo que invertimos tanto tiempo, pasa. Pero lo que sí vale la pena, y en lo que debemos de invertir nuestro dinero, ¿saben que esa fue la revelación de Judas? Cuando María empezó a derramar el perfume de gran precio en ella, saltó Judas, y eso no le agradó. Cuando veamos hombres pagando el precio por ungir al Señor, la reina de Saba dice que condenó al mundo, porque si ella vino de lejanas tierras, todos debemos de hacerlo. Oh Señor, miren, hermanos, creo que la fe es el fundamento de la vida, y hemos empezado a verlo. Pero una cosa deben de saber, que es lo más importante, que la fe crece a medida que el amor crece. Donde hay amor, ¿qué echa fuera? ¿Podríamos temer en la tormenta? Muchos temen, pero ¿saben por qué? Por una relación débil. A todos nos va a llegar una tormenta terrible, y ahí veremos cuál es nuestra fe, si es débil o no lo es. ¿Cómo? Si en la tormenta podemos dormir confiadamente en el Señor. Aleluya. Los discípulos, repito, miren, este libro tiene que ver mucho con echar fuera demonios, con sanidades, con liberaciones, pero el fundamento es este, y es lo primero que él echó en sus discípulos. Después entraremos al capítulo siguiente y veremos cómo él envía a los primeros, y fracasan, y luego él explica por qué fracasaron. Gran parte de su fracaso son estos conceptos. Si lo guardamos, hermanos, amén, amén. Un día para toditos nosotros va a llegar la tormenta, pero en la tormenta digo yo: Señor, que yo pueda amarte tanto que dormir en medio de la tormenta. Es decir, el séptimo día, el día de reposo, el día de reposo. Amén. Gloria a Dios. Pongámonos en pie, hermanos, y terminemos. Cantemos un canto para terminar. Mi amor. Yo amo tu presencia, tu dulce comunión, el lugar secreto buscar en oración.
celestial. Tu mano bondadosa extiendes hacia mí, me afirma a tu lado, tu obra hace en mí. Yo amo tu presencia, vivir tu gran poder, poder que me hace conocer que tú es mi oración. Vamos a pedirle al Señor esta noche: Señor, dame un amor por tu presencia. Señor, asienta tu mano sobre mí, Señor. Dame un amor, Señor. Dame un amor, Señor. Dame un amor por estar delante de ti, Señor.
estás dando esperanza, Señor, a nuestras vidas. No deseas que nosotros nos veamos, Señor, como la gran importante, Señor, pero tampoco deseas que nuestra vida, Señor, esté basada en nuestras opiniones, sino que deseas que nuestra vida se base en lo que tú quieres formar en nosotros, Señor. Hombres de fe que te conozcan y que aguarden tus estatutos. Señor, como David oraba por Salomón, inclina nuestro corazón a ti, Señor. Inclina nuestro corazón a ti, Señor. Inclínalo, Señor. Que te busquemos. Conviértenos en adoradores verdaderos, que te busquen de día y de noche, Señor. Y en tu presencia, Señor, nuestro amor crecerá, nuestro amor se desbordará. Gracias por tu palabra que hará una obra en aquellos que la han creído, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor. Oh, en el secreto, guardados, oyéndote, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias te damos. Ahora guárdanos al salir, Señor, que seamos de aquellos que velan
para no perder estos tesoros que nos has concedido, Señor. Ayúdanos a ser hombres que velan, Señor, que vigilan, Señor, y que por ninguna razón estaremos dispuestos a perder este tesoro que nos has dado, Señor. Oh, haznos guardadores de tu palabra y de tu presencia, en el nombre precioso de Jesús. Sella cada vasija aquí, Señor. Sella cada vasija aquí, para que tu bendición no se pierda, sino que sea conservada en nosotros. Te lo pido en el nombre precioso de Jesús.